Señores participantes del curso Aplicación del enfoque basado en derechos humanos en la gestión pública. Tengan ustedes muy buenas noches. A continuación, desarrollaremos la sesión número 14, Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos. El logro que se pretende alcanzar en la presente sesión de clases es entender y comprender cómo funciona el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos. En primer lugar, debemos saber qué utilizan los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Los sistemas que utilizan las organizaciones de los países para promover y proteger los derechos humanos son los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Veremos dos ejemplos, ¿no? El sistema de las Naciones Unidas o sistema universal y el sistema de la Organización de los Estados Americanos, OEA, o sistema interamericano. En conclusión, el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos es el conjunto de órganos, de documentos normativos y mecanismos o procedimientos mediante los cuales la Organización de Naciones Unidas, ONU, o la Organización de los Estados Americanos, OEA, busca proteger y promover los derechos humanos de las personas. Para esto se cuenta con los órganos de los tratados, como por ejemplo los tratados y convenciones generales, ¿no? Tratados y convenciones de alcance específico y los especializados, que son principios, reglas o directrices o directivas, así como los espacios de cooperación internacional, que son los órganos basados en la Carta. También tenemos que ver que los sistemas de derechos humanos deben estar en un mismo rumbo y una misma dirección, ¿no? Y debe haber una integración de los sistemas. El Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos debe estar interlazado con los sistemas regionales de protección de los derechos humanos. Y estos dos deben estar interlazados e integrados con el Sistema Universal de los Derechos Humanos de la ONU. El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos es un conjunto de órganos, de documentos normativos vinculantes y no vinculantes, y los mecanismos mediante los cuales la Organización de las Naciones Unidas busca proteger y promover los derechos humanos de las personas en todo el mundo, en toda nuestra aldea global. La internacionalización de los derechos humanos surge a partir de la Segunda Guerra Mundial y todo el horror que padeció la humanidad con esa guerra mundial, ¿no? La cantidad de muertes que hubo y la cantidad de ciudades destruidas, ¿no? Seguidamente veremos la estructura orgánica principal de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Y las Naciones Unidas en materia de derechos humanos cuenta con una Asamblea General, un Consejo Económico y Social,
un Consejo de Seguridad, la Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Secretaría. La Asamblea General tiene sus fondos fiduciarios y tiene institutos de investigación. También a nivel de la Asamblea General tenemos el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que lo veremos en el siguiente cuadro. Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que tiene órganos extraconvencionales y órganos extraconvencionales con comités técnicos. Los órganos extraconvencionales son relatorías sobre países o temas, así como los grupos de trabajos sobre estos países y temas, ¿no? Los comités técnicos de derechos humanos, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, grupos de trabajo sobre países o temas. También se dispone también de Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de los Derechos del Niño y de la Niña. Esto es lo que tiene el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que depende directamente de la Asamblea General. En el Consejo Económico y Social tenemos el Programa Económico Social, cuyos brazos es la Organización Mundial de la Salud, UNESCO, UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo, ACNUR y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y las comisiones que tiene este Consejo Económico y Social son la Comisión de Derechos Humanos, la Subcomisión de Derechos Humanos, otras comisiones como el Comité de Relaciones con los organismos no gubernamentales. Asimismo, para el Consejo de Seguridad y la Corte Internacional de Justicia tenemos la Corte Penal Internacional. Y la simbología que ven ustedes en la transparencia, naranja es órgano principal de la Organización de las Naciones Unidas, crema, Organización Especial de Protección de los Derechos Humanos, verde, organización y o programa vinculado a la protección de los derechos humanos, y celeste, órgano jurisdiccional autónomo. Todo esto viene a ser la estructura orgánica principal de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Hemos visto también que tiene un Consejo Económico y Social. Ese Consejo Económico y Social nace a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, donde comienza una normativa que hoy cuenta con más de 200 documentos. ¿Cómo se realiza la protección convencional de los derechos humanos en la Organización de las Naciones Unidas? La protección convencional de los derechos humanos en la Organización de las Naciones Unidas se realiza mediante instrumentos, órganos de aplicación y mecanismos de protección. Entre los instrumentos tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con su protocolo facultativo 1 y protocolo facultativo 2, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Los órganos de aplicación para la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos y demás órganos. Y su mecanismo de protección es los mecanismos extraconvencionales 1503 y 1235 ante la Comisión de Derechos Humanos. Para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tenemos como órgano de aplicación al Comité de Derechos Humanos y como mecanismo de protección los sistemas de informes denuncia de Estado contra Estado. En el protocolo facultativo 1 tenemos el Comité de Derechos Humanos y como
mecanismo de protección, la petición individual. En el protocolo facultativo 2, como órgano de aplicación tenemos el Comité de los Derechos Humanos. Y en el instrumento Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tenemos como órgano de aplicación el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y el instrumento Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. También tenemos como instrumento la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que tiene como órgano de aplicación al Comité contra la Tortura y como mecanismo de protección a los sistemas de informes, al sistema para casos de práctica sistemática, la denuncia de Estado contra Estado y la petición individual. En el instrumento Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, tenemos como órgano de aplicación el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y como mecanismo de protección a los sistemas de informes, denuncia de Estado contra Estado y la petición individual. Asimismo, tenemos como instrumento la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, ya lo vimos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y el órgano de aplicación es el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, mientras que el mecanismo de protección es sistema de informes. En el instrumento protocolo facultativo tenemos como órgano de aplicación el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y como mecanismo de protección la petición individual y el sistema para casos de práctica sistemática. En el instrumento Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña tenemos como órgano de aplicación el Comité de los Derechos del Niño y la Niña y como mecanismo de protección los sistemas de informes. Mientras que en el instrumento del protocolo 1 relativo a la participación de niños en conflictos armados, tenemos como órgano de aplicación el Comité de los Derechos del Niño y la Niña. Y en el protocolo 2, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía, tenemos como órgano de aplicación al Comité de los Derechos del Niño y la Niña. Todo esto para la protección convencional de los derechos humanos en la Organización de las Naciones Unidas. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Tenemos que tener en cuenta la especialidad, el Estado, las personas, así como la compatibilidad con el principio de soberanía estatal, que tiene que ver con la competencia compartida sobre el tema. Asimismo, la subsidiariedad, es decir, la actuación internacional es complementaria. También es irrenunciable, o sea, la irrenunciabilidad, la progresividad. El derecho internacional de los derechos humanos debe buscar el progreso de los individuos, ¿no? de los más necesitados. Y el principio de pro homine, pro hombre, es otro de los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos. Ejemplo, sistema de protección del Comité de Derechos Humanos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se ven los informes anuales, en la denuncia de un Estado a otro,
En las peticiones individuales, solo la víctima o su representante agotar recursos internos y el mismo asunto no puede estar sometido a otra instancia internacional. A continuación veremos el rol de algunos de los órganos competentes de la Organización de las Naciones Unidas en la promoción y protección de los derechos humanos. Hemos visto dentro de la estructura el Consejo Económico y Social, donde están inscritos 54 estados cuyos estudios e informes, recomendaciones y proyectos de nuevos instrumentos. También tenemos el Consejo de Seguridad, 5 estados permanentes con derecho a voto y 10 estados no permanentes, que garantizan la seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en la promoción y protección de los derechos humanos. Mantenimiento de la paz y seguridad internacional, así como la promoción de la solución pacífica de controversias entre los estados mediante la administración del uso de la fuerza. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas está compuesta por 190 estados y en ella se realizan el debate y se formulan recomendaciones a estados. Asimismo, promueve y sanciona nuevos instrumentos para garantizar la protección de los derechos humanos. La Corte Internacional de Justicia tiene 15 jueces o juezas independientes, casos contenciosos entre los estados, opiniones consultivas, y tenemos también la Secretaría, donde están los funcionarios internacionales independientes bajo la autoridad del secretario o secretaria general. Y las referencias son los informes, las recomendaciones y las sentencias. También tenemos los sistemas regionales de protección de los derechos humanos. Sistema regional de América del Norte, Sistema regional de América del Sur, Sistema regional de protección de los derechos humanos de Europa, Sistema regional de protección de los derechos humanos de África, Sistema regional de protección de los derechos humanos de Asia y el Sistema regional de protección de los derechos humanos de Oceanía. También existe precisiones y particularidades. Tenemos el Sistema regional de protección de los derechos humanos de los países árabes. El sistema europeo es la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que se empezó a funcionar a partir del año 1950. El Sistema Americano de Derechos Humanos a partir de 1948. La Carta Africana sobre los Derechos Humanos y los Pueblos en 1981 y la Carta Árabe de los Derechos Humanos en 2008. Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Organización de los Estados Americanos. Este Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos es un sistema de protección de derechos humanos de carácter regional, similar a los constituidos en Europa, en África, en los países árabes, en Oceanía, que ha sido creado en el marco de la Organización de los Estados Americanos. Su labor no es contradictoria con el sistema universal, sino que ambos sistemas se complementan. El sistema interamericano cuenta con un conjunto de órganos normativos, de documentos normativos que pueden ser vinculantes y no vinculantes, así como mecanismos mediante los cuales se propone proteger y promover los derechos humanos de las personas, particularmente aquellas que están con menores recursos, que están en pobreza o pobreza extrema, ¿no?
A continuación veremos el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos como mecanismo de promoción y como mecanismo de protección. Como mecanismo de promoción tenemos la Carta de la OEA y como mecanismo de protección y Convención Americana tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Carta de la OEA tenemos la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que tiene un Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, tiene un Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, el Comité Jurídico Interamericano, la Secretaría General, conferencias especializadas y organismos especializados, y finalmente la Comisión Interamericana de Mujeres. Mientras que los mecanismos de protección tienen en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez tiene comunicaciones estatales, peticiones individuales, informes y visitas. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene relatoría especial para la libertad de expresión y relatoría sobre el derecho de los pueblos indígenas, así como una relatoría especial sobre los derechos de la mujer y relatoría sobre los derechos del niño. Mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene competencia consultiva, competencia contenciosa, opinión consultiva y sentencia de cumplimiento obligatorio. ¿Cuáles son los instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Tenemos instrumentos generales e instrumentos específicos. Los instrumentos generales es la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y el primer protocolo. Mientras que los específicos son anexos o convenciones sobre pena de muerte, tortura, violencia contra la mujer y violencia contra las personas con discapacidad. Tenemos también para esto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Organización de los Estados Americanos. Es lo referente a el tema que hemos visto el día de hoy, que son los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Al finalizar esta sesión, tendremos nosotros que ver qué hemos aprendido en esta clase, ¿no? Y para lo cual conversaremos con nuestro compañero, comentaremos y haremos una lista de los puntos más importantes que se han desarrollado en clase, utilizando estos puntos importantes, materializarlos estos en una diapositiva que haga un mapa conceptual sobre el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Entonces, señores, llegó la hora de la tarea y en una diapositiva lo remitirlo al correo que figura en la diapositiva final, cfgh57@hotmail.es. Muchas gracias por su atención y que tengan muy buenas noches.